Bueno, entremos en detalles porque esta agenda es abundante en informaciones nacionales e internacionales. Y con una internacional vamos a abrir, pues, y vamos a darle comienzo al resumen inicial de esta primera emisión. Bueno, seguimos con el tema de Irán. Se ha firmado el memorándum de entendimiento o acuerdo de paz a distancia. Digitalmente lo hizo el gobierno fundamentalista iraní. Queda la pregunta, ¿en la formalidad acaso se va a reunir alguna delegación o algunas delegaciones tanto de Estados Unidos como de Irán para firmar, como se había previsto, mañana viernes en Ginebra este acuerdo o memorándum? No se sabe. Lo cierto es que en el Palacio de Versalles, a propósito de la realización del grupo de la reunión del Grupo de los Siete, al lado tenía al presidente francés Emmanuel Macron. Trump firmó lo que se denomina, pues, el acuerdo o el memorándum de entendimiento. Son 14 puntos, dijo, aquí están. Y entonces lo mostró y ya se verá, lo tomó Marco Rubio, el secretario de Estado, y bueno, ya se conocerán más detalles. Bueno, sí se publicaron esos 14 puntos que ya habíamos adelantado a lo largo de la semana. Tiene que ver con el tema de detener la acción militar, el tema del programa nuclear iraní, el tema del uranio, el tema de la descongelación de activos de Irán, una parte, no todos, el compromiso de que Irán no va a entorpecer el paso por el estrecho de Hormuz, no se va a cobrar ningún tipo de peaje. Son muchos elementos, pero fíjense, hay dos cosas allí bien importantes que citar. Uno, no se cita, al parecer, por lo menos hasta lo que se conoce de ese acuerdo, el caso de Israel, la situación en el Líbano, que era como que un punto de honor para Irán, que incluso advertía que si seguían los enfrentamientos militares o la intervención israelí en el sur del Líbano, iba a actuar para proteger a sus aliados, además financiados por ellos, como es el grupo fundamentalista Hezbollah. En fin, tampoco parece que esto gustó mucho, hay que esperar más información a lo largo de la jornada. No gustó mucho al gobierno israelí, no gustó mucho que no se mencionara ese caso. Bueno, y también a lo interno en los Estados Unidos hay disidencias dentro del Partido Republicano porque, de acuerdo al criterio manejado y expresado, se hicieron demasiadas concesiones al gobierno extremista o fundamentalista de Irán. A lo interno en Irán hay también diferencias o disidencias. Algunos que son más radicales están en desacuerdo, otros pues estiman que debe aprovecharse la oportunidad para actuar y sacar a Irán de las dificultades y los contratiempos económicos y sociales que registra. En fin, pero más o menos es el panorama. Vienen ahora 60 días, de eso conversaba también ayer Trump en la reunión del Grupo de los Siete, donde habrán de tratar de atarse cabos sin garantías. Pueden ocurrir episodios que pueden desajustar e incluso romper ese acuerdo. Pero lo importante es, y a eso apuesta la opinión pública del mundo, los gobiernos del mundo que quieren la paz, que no ocurran situaciones coyunturales que, bueno, puedan resquebrajar ese memorándum o acuerdo de entendimiento. 60 días, repito, tendrán los gobiernos para seguir negociando y dejar las cosas mucho más claras para que entonces sí se firme un acuerdo definitivo. Esto ha sido una agonía, ¿no? Un estira y encoge de un lado y del otro. Pero bueno, eso es lo que se conoce hasta el día de ayer. Habrá seguramente, es probable que en la misma dinámica de esta primera emisión presentemos algunos otros detalles. Bueno, más noticias. Vamos a lo nuestro. El costo de la vida, la canasta alimentaria. Ayer el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, como ya es su costumbre, presentó su informe sobre el costo de la cesta alimentaria para el mes de mayo. Bueno, subió porcentualmente 5,74%, creo que es la cifra que se dio a conocer. Ahora, 5,71%. La canasta como tal, para una familia integrada por 5 personas, se elevó a $772,74, $42,15 más de lo que fue en el mes de abril. Todo esto comparado siempre con el mes de abril, es decir, con el mes precedente. Esa es la información que nos ofreció el CENDES
sobre el costo, pues, o el monto de la canasta alimentaria en el pasado mes de mayo. Seguimos con temas económicos en este caso. Ayer hubo una reunión de evaluación, de seguimiento, de examen de la situación económica nacional, presidida por la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, y su equipo económico, para evaluar cómo van las cosas, cómo van las inversiones y cuáles son las perspectivas. No se dieron mayores detalles, sino que fueron informaciones bastante generales de esta reunión de la encargada de la Presidencia con el grupo que le acompaña, digamos, en la estrategia económica nacional. Bueno, hablando de temas económicos, esto es bien importante porque ha sido consistente la información, la duda y la confusión sobre si se van a establecer cupos para la venta de divisas o para la compra de divisas en la banca nacional. Pues algunos economistas especializados, entre ellos el presidente de Econalítica, Alejandro Grisanti, decía que el gobierno descartó, o sea, desmontó todo esto que estaba previsto, que lo había evaluado y tal vez iba a hacer el anuncio oficial, pero descartó los cupos o las restricciones para las ventas de divisas. Dijo este economista, junto con otros que van haciendo seguimiento a la situación, que más bien lo que va a ocurrir es que llegará más efectivo a la banca para que las personas naturales, que son las que tienen en este caso pues las dificultades, puedan adquirir eventualmente divisas. Entonces, de acuerdo a esta información, repito, porque esto estaba generando muchísima inquietud y preocupación y algunos economistas también se habían expresado en contra, pues no va a ocurrir, no se va a anunciar, por lo menos hasta ahora, el llamado cupo para entregar, que se había dicho $1.000 por mes o 500 por vía electrónica y 12.000 al año dólares a la venta para las personas naturales. Bueno, continuamos con este resumen que hacemos siempre a diario en la apertura. Ayer hubo declaraciones del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sobre el episodio donde se le dio de baja al alias Niño Guerrero y a varios de sus cómplices, integrantes de la banda criminal que tenían asiento y estaban allí refugiados en la zona minera del estado Bolívar, concretamente cerca de Las Claritas. Pues bien, justificó todo ello, habló de la cooperación con los Estados Unidos, dijo que el aporte de los Estados Unidos había sido fundamentalmente tecnológico, que las fuerzas de seguridad venezolanas fueron las que realizaron la operación como tal, que dio de baja, repito, al Niño Guerrero y a algunos de los integrantes de su banda. En fin, y todo ello, y además digo, ha sido expulsado de Venezuela el Tren de Aragua. Junto a ello hay una información sobre, no se han ofrecido mayores detalles, pero sí se hizo pública, de que el jefe policial o el jefe de la policía del sector de Las Claritas, que es la zona minera, donde se realizó pues esta incursión, que dio de baja al Niño Guerrero y a otros, había muerto. Habrían dicho que habría muerto de un disparo, otros dicen que se habría suicidado, bueno, una serie de especulaciones que deben aclararse porque esto plantea interrogantes, ¿no? Sin duda alguna, sobre lo que fue el episodio reciente en ese sector minero del estado Bolívar. Continuamos. Bueno, ayer hubo un pronunciamiento, es una nota o comunicado público de la Embajada de los Estados Unidos, ponderando, pues, colocando en posición apreciable y jerárquica los acuerdos a que se ha llegado entre el gobierno venezolano y las empresas eléctricas nacionales. Hablaba el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, que esto es muy favorable, que va a haber un número de megavatios mayor, que esto va a acortar los tiempos, que va a mejorar el sistema eléctrico nacional y que lo consideran algo muy, pero muy positivo. Sobre todo, hay que agregar que como viene esa significativa inversión del sector petrolero o en el sector petrolero venezolano, va a registrarse una dependencia muy significativa de lo que es el sistema eléctrico nacional y entonces tiene que avanzarse con bastante celeridad. Bueno, ya hemos reflejado y reseñado algunos de los anuncios que el propio gobierno nacional ha hecho en este sentido. Así que bueno, pendientes e importante que esto lo señale la embajada. Otra información. Bueno, se conoció desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York, que las partes litigantes en el juicio que se le sigue a Nicolás Maduro y a Cilia Flores han
coincidido y el juez de la Corte Federal estuvo de acuerdo en aplazar la audiencia que estaba prevista para el 30 de junio hasta el 22 de julio. Ya la Corte Federal aceptó los planteamientos tanto de la acusación, en este caso la Fiscalía, y la defensa de Maduro y Cilia Flores. Otra información importante también, regresamos al tema económico y al tema concreto de la banca. Se conoció ayer que en el mes de mayo creció el número, crecieron los depósitos en divisas en la banca nacional en un 46,53%. Se genera gran expectativa sobre si en algún momento la Autoridad Monetaria Nacional, el Banco Central de Venezuela, autorizará el que puedan crecer mucho más los créditos en divisas internacionales que se le pueda entregar a los sectores de la producción que lo están solicitando en forma recurrente, en forma insistente, en forma reiterada, es decir, préstamos en dólares fundamentalmente o tal vez en euros, pero ha crecido entonces este depósito a un nivel bastante interesante, pudiera decirse así. Por otra parte, la empresa internacional analista del mercado económico y del mercado financiero y también, por supuesto, de la economía del mundo, refiriéndose a la situación venezolana, me refiero a Morgan Stanley, dijo que va a durar unos cuantos años la recuperación de la industria petrolera venezolana. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Pero se está haciendo un esfuerzo también por otra parte. Y en este caso señalaba que, bueno, que todavía Venezuela no va a poder ocupar el espacio que antes, hace muchos años atrás, tenía en el mercado internacional de los hidrocarburos por este proceso de recuperación que va en forma gradual. Y también pronosticaba que el precio promedio del petróleo hacia finales, sobre todo de los crudos marcadores, el precio promedio del petróleo internacional estará a finales de este año sobre los $80. Es decir, que no va a bajar mucho a pesar de haberse logrado el acuerdo de paz, un memorándum de entendimiento que se firmaba ayer entre el gobierno de los Estados Unidos e Irán. Otra nota importante y tiene que ver con Venezuela, reitera la Cancillería venezolana, reitera el gobierno venezolano en este caso, que no va a aceptar por rumores que siguen surgiendo ninguna decisión desfavorable para Venezuela sobre el tema del Esequibo. Ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia será asumida por el gobierno venezolano, que ha denunciado al laudo arbitral de 1899 como fraudulento. Por cierto, en economía también conocemos que una delegación brasileña va a visitar al país. Ha habido un grupo de avance, por ejemplo, del grupo cárnico JBS, que es el grupo cárnico más grande del mundo, y también de los fabricantes de aviones, la empresa Embraer, brasileña también. Bueno, en temas económicos, Zapatero estuvo ayer en la Audiencia Nacional, dijo que no tiene nada que ver, negó que tuviera algo que ver con lo que fue, digamos, el auxilio financiero que le dio el Estado español a la empresa Plusultra, 53 millones de euros, se le acusa, hay una imputación de por medio donde se habla pues de la situación donde Zapatero habría presuntamente participado ejerciendo tráfico de influencias. También está de por medio el tema de las joyas, que tienen una tasación de 1.3 billones de euros que fueron encontradas en la caja fuerte como expresidente, aunque sea por regalos, atenden ese volumen de joyas. Bueno, esa es otra parte del asunto. Zapatero está en una situación embarazosa, dio a conocer un comunicado pidiendo a la ciudadanía calma, ¿no? Hay una gran indignación en España por este tema de la corrupción que apunta directamente al gobierno de Pedro Sánchez también. Bueno, Perú. Keiko Fujimori sigue aventajando, ahora con casi el 99 punto y tantos % de las actas, sigue aventajando a Roberto Sánchez por más de 37.200 y tantos votos para obtener supuestamente el triunfo, porque esto está todavía de por medio con un pugilato, pero saca una ventaja también significativa. Los sectores de la izquierda no están de acuerdo con lo que ha sido el conteo sostenido y gradual, están en desacuerdo con estos números que está dando el organismo electoral y está convocando para mañana, como ya lo hemos informado, a una concentración nacional en Perú, en Lima, en capital del Perú, para protestar porque estos números no le favorecen ni están pidiendo un reconteo, cuestión que parece poco probable en los términos en que lo están solicitando. Es decir, que hay que esperar. De todas maneras, el anuncio oficial será en el mes de julio, como ya hemos informado.
Bueno, de Colombia, se cierra la frontera con Venezuela este sábado a las 7 de la noche. Hay elecciones el domingo, como bien saben, el balotaje de la segunda vuelta electoral para la presidencia, y se reabre a las 7 de la mañana del día lunes. Así que bueno, 22 de junio. Se cierra la frontera entonces al final del día sábado. Otra información, Lula da Silva critica a Donald Trump y le dice que no se involucre en la situación electoral de su país, que no se involucre en la situación política, que la situación tienen que decirla son los brasileños, los habitantes de esa nación. Todo esto viene a propósito de un comentario que hizo Donald Trump condenando pues la prisión que se ordena, cuando va a ser bastante elástica y flexible, de 4 años y 2 meses, hacia el hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño. Su nombre, Eduardo Bolsonaro. Sobre esto también hemos informado. Y sobre la situación de Ucrania, se pronuncia con muchísimo dolor el Papa León XIV, señalando, rogando casi que tienen que buscarse las vías del diálogo para acabar con esa terrible guerra. Bueno, en los deportes nos concentramos en el Mundial de Fútbol 2026. La jornada fue bastante agitada. Frustración porque Portugal empató con la República Democrática del Congo. Portugal es una de las selecciones favoritas. Inglaterra fue contundente en victoria ante Croacia 4-2. Inmenso Harry Kane, el goleador, el 9 de la selección inglesa. Colombia gana el partido más tardío, ¿no? A Uzbekistán. Eso fue en Ciudad de México, 3-1. Ghana triunfa sobre Panamá. Hay partidos interesantes en la jornada del día de hoy, pendientes de las transmisiones de Televen. Uno muy, pero muy significativo, que es México, Corea del Sur. También tenemos información de que el Real Madrid ha solicitado medidas disciplinarias en contra del equipo Barcelona. Lo hizo ante la UEFA por este episodio llamado Caso Negreira, que es un affair que además está en la instancia judicial, que vincula a directivos del equipo Barcelona en diferentes ocasiones, pagando sobornos a árbitros de la Liga Española, sobre todo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José Ramírez Negreira. Esto lo niega el Barcelona, pero el tema es muy grave y esto ha sido denunciado, repito, ante la UEFA para que se tomen medidas disciplinarias. Hay una réplica también de parte de Barcelona que ha demandado a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Esto pues va a ser una confrontación bastante intensa. De las grandes ligas tenemos que, bueno, Ronald Acuña Jr. es el que encabeza la lista de los venezolanos en votación para el Juego de Estrellas. Luis Arraez, rumores de cambio a pesar de la gran temporada que está teniendo con los Gigantes de San Francisco. Y Eduardo Rodríguez de Diamonds de Arizona gana pues su juego número 100. Televen está en todo.